Queridos hermanos y hermanas, este domingo hemos escuchado como primera lectura un pasaje del libro del profeta Habacuc, uno de los libros menos conocidos de la Biblia y uno de los más pequeños. Solo tiene 3 capítulos que ocupan apenas 2 páginas de la Biblia. El libro de Habacuc, curiosamente, en la liturgia eucarística se lee solamente hoy en todo el año. Por eso creo que vale la pena que nos detengamos a reflexionar sobre lo que nos dice el Señor a través de este profeta bíblico. El libro de Habacuc es un típico ejemplo del nuevo género de profecía cercano a la lamentación y a la queja que nació después del exilio en Babilonia. Es distinto a la profecía clásica anterior, en la que los profetas denunciaban públicamente el pecado y la injusticia en la sociedad. En este nuevo modo de profecía, el profeta se hace representante del pueblo oprimido, del inocente que sufre y de las víctimas de la injusticia, no para denunciar ante los hombres, sino para reclamar ante Dios. La profecía de Habacuc se parece más a una oración apasionada y solidaria. El profeta se queja y protesta ante Dios. Le echa en cara que no hace justicia, no defiende a las víctimas y no interviene en la historia para restablecer el derecho pisoteado. Escuchemos otra vez las dramáticas palabras que Habacuc le dirige a Dios y que leímos hoy en la primera lectura. Esta es la oración del profeta. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me escuches? Y denunciaré a gritos la violencia que reina sin que tú te dignes salvarnos. ¿Por qué, Señor, me haces ver la injusticia y tú te quedas mirando indiferente la opresión? Ante mí no hay más que destrucción y violencia, pleitos y agresiones. Son palabras fuertes, sinceras, apasionadas, que brotan de un corazón creyente que no se resigna ante el mal. Habacuc denuncia una doble injusticia en la historia. Primero, denuncia la opresión y la violencia de los poderosos, pero también se refiere a una segunda injusticia. El Señor, el juez supremo, el Dios santo y justo, no interviene, parece estar callado y se queda como espectador del sufrimiento sin hacer nada. Las palabras que Habacuc le dirige a Dios son fuertes, casi escandalosas. El profeta es un creyente y manifiesta toda su indignidad, no delante de los hombres, sino frente a Dios, orando, quejándose ante Él y reclamándole su silencio y su aparente indiferencia. Habacuc nos enseña que no hay que resignarnos a que los malvados y los tiranos amedrenten en forma altanera con sus discursos mentirosos y cínicos. Este profeta nos enseña que no podemos ser indiferentes ante los tiranos que imponen su voluntad enfermiza de poder con la fuerza de la represión y la violencia. El profeta Habacuc nos enseña sobre todo que en esos momentos debemos volver el corazón a Dios para protestar ante Él. Sí,
También protestar ante Dios es una forma de orar. Habacuc nos recuerda que la oración no es solamente súplica y petición. Habacuc enseña un modo de oración muy peculiar, la oración profética. Orar no es solo pedir, mucho menos cruzarnos de brazos y esperarlo todo de Dios. Orar es también, como lo hace este profeta, luchar con Dios en la noche de su ausencia y gritar ante Él como queriendo romper su silencio. Esta es una de las expresiones más exquisitas y más transparentes de la fe. Orar es presentarnos ante Dios, llevando en nuestro corazón y en nuestra voz la opresión del pueblo, el sufrimiento de las víctimas y la angustia de sentir que la historia va adelante y siguen triunfando los malvados, y gritárselo a Dios en la cara. La oración profética. La oración profética consiste en gritar frente a Dios, a quien no sentimos cerca y que parece ignorar la marcha de la historia, pero que en el fondo de nuestro corazón creyente sabemos y creemos que nos puede escuchar y atender, que nos quiere escuchar y atender. En los momentos oscuros y dolorosos no hay que hundirse en la soledad, hay que derramar el corazón, aunque esté indignado ante Dios, como Habacuc, el profeta solidario con su pueblo oprimido, como Jesús en la cruz, víctima del poder injusto que lo condenaba a muerte. También nosotros debemos aprender a gritarle a Dios desde las contradicciones, los conflictos y los problemas de la vida. Al final, el Señor le respondió al profeta Habacuc, pero no ofreciéndole una fácil solución, una solución mágica a los problemas que le planteaba el profeta, ni tampoco ahorrándole esfuerzo para seguir luchando por cambiar el rumbo de la historia. Le respondió con unas misteriosas palabras que oímos hoy en la primera lectura y que lo invitaban a esperar y a confiar, perseverando en la verdad y en la justicia. Escuchemos otra vez el texto que leímos esta mañana. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado. Pon clara en tablillas la visión para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espérala, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio. El justo, en cambio, vivirá por su fe. Al profeta, que había visto con sus ojos humanos el drama de la historia y se había indignado, ahora el Señor lo invita a tener una nueva visión, a ver la historia con otros ojos, con los ojos de Dios, asegurándole el Señor que nunca el mal y la injusticia podrán triunfar. Dios se compromete ante el profeta a actuar y a hacer justicia, asegurándole que el malvado, el tirano, el opresor sucumbirá sin remedio, se encamina a su fin y muy pronto no quedará ni rastro de él en la historia. Dios le pide al profeta que escriba esta promesa, que la escriba en tablillas, que quede escrita, de tal forma que quede como un testamento válido por el tiempo, a lo largo de los siglos, un testamento escrito de la fidelidad del Señor. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo, en cambio, vivirá por su fe. No debemos olvidar
esta promesa del Señor a Habacuc. Llegará el momento en que queden silenciadas para siempre las lenguas cínicas de los poderosos arrogantes y mentirosos. Llegará el momento en que terminen derrotados quienes se imponen en modo tiránico. Este momento llegará, le dice el Señor a Habacuc, y si tarda, espéralo, pues llegará sin falta. Espéralo. Esperar no es fácil, porque el tiempo de Dios no es el nuestro. Esperar. Esperar, porque esperar no es simplemente dejar que las cosas ocurran. La esperanza bíblica es activa. Esperar es perseverar colaborando con Dios para que cambie la historia. Y mientras tanto, el justo, el creyente, debe perseverar en su justicia, gritando y reclamando a Dios siempre que pueda, pero esperando con fe, sin desesperar, confiado en la fidelidad de la promesa del Señor. El justo vivirá por su fe. El hombre justo grita y reclama, protesta ante Dios en la oración, pero al mismo tiempo reflexiona, denuncia, actúa, hace algo. La fe no anula ni la razón ni las capacidades humanas, ni nos conduce a desentendernos y dejar todo en manos de Dios. El Señor lo va a arreglar. La fe nos da la valentía para denunciar el mal y no resignarnos jamás a la injusticia. La fe nos estimula a reflexionar juntos y ser creativos para buscar soluciones y comenzar a construir nuevas formas de organización y estructura social. La fe, sobre todo, nos da la fuerza para esperar. Qué difícil es esperar conservando la propia justicia. La fe, confianza en el Señor, nos da la fuerza para esperar en Él y nos da la fuerza también para ayudar a que otros sean capaces también de seguir esperando, apoyados todos en la promesa inquebrantable del Dios de la vida y de la justicia. El justo vivirá por su fe. El hombre justo grita y reclama ante Dios, pero sin ceder jamás a la tentación de renunciar a la propia justicia para actuar con la prepotencia y la violencia de la que es víctima. El Papa Francisco dijo en el 2015 ante el Congreso de los Estados Unidos estas palabras: sabemos que en el afán de querer liberarnos del enemigo exterior, podemos caer en la tentación de ir alimentando el enemigo interior, copiar el odio y la violencia del tirano y del asesino es la mejor manera de ocupar su lugar. Es grande la lección de Habacuc. Somos justos y vivimos por la fe cuando nos tomamos en serio la historia. No volvemos a ver para otro lado y nos hacemos los desentendidos como que no va con nosotros. Somos justos y vivimos por la fe cuando sentimos como propio el sufrimiento de las víctimas, cuando buscamos caminos de solución, perseverando en la verdad y en la justicia, pero sin cansarnos de convertir en oración ante Dios el grito de los pobres y de las víctimas. El justo vivirá por su fe. Amén.